Hoy quiero compartir con ustedes algunas de las cartas que llegan a mi despacho. Son testimonios de la gracia de Dios obrando en corazones que desde lugares muy distintos encontraron el camino a casa. Mi nombre es Drator Isabel Márquez, soy abogada penalista en Madrid, especializada en derechos humanos. Durante la mayor parte de mi vida adulta, mi Dios fue la ley hecha por el hombre, mi evangelio la Constitución, y toda mi fe estaba puesta en la capacidad inherente de la humanidad para progresar racionalmente, para tallar una ética perfecta y autónoma desde nuestra propia razón, sin necesidad de ninguna divinidad. Veía la religión, y especialmente a la Iglesia Católica, como el último bastión de una superstición opresiva. Su doctrina me parecía un ancla arcaica que impedía el progreso social, y su moralidad, particularmente en todo lo relacionado con la vida, la familia y la sexualidad, me resultaba profundamente anticuada y, lo peor, opresiva para la libertad individual. Mi conversión, por tanto, no fue un rayo en un cielo despejado, sino un lento, metódico y a veces doloroso derrumbamiento de mis propios argumentos más preciados, que se fueron desmoronando frente a la evidencia de una verdad más profunda, más coherente e infinitamente más liberadora de lo que jamás pude haber imaginado. Todo comenzó, como suelen comenzar, las grandes crisis existenciales en el lugar que menos lo esperaba, mi despacho, rodeada de expedientes jurídicos. Me asignaron un caso desgarrador: defender a una joven de apenas 19 años que alegaba haber sufrido graves lesiones y traumas psicológicos durante un aborto clandestino realizado en condiciones insalubres. La estrategia legal para ganar el caso, para obtener una indemnización y sentar un precedente, era clara. Tenía que argumentar con toda la fuerza de mi retórica que su derecho fundamental a elegir, a la autonomía sobre su propio cuerpo, había sido violado de manera flagrante por un Estado y una sociedad que no le proporcionaron acceso a clínicas seguras y legales. Era un argumento potente, emocional y aparentemente sólido dentro del marco legal positivista en el que me movía. Pero para construir mi caso con la solidez de una roca, necesitaba sumergirme en las profundidades de la filosofía del derecho. Necesitaba entender los cimientos teóricos sobre los que se sustentaba el propio concepto de derecho a elegir. Me empapé de los grandes pensadores liberales, de John Stuart Mill a Ronald Dworkin, repasando sus teorías sobre la libertad y la primacía de la autonomía individual. Y fue entonces, en mi afán por estar tan preparada que pudiera anticipar y destruir cualquier contraargumento, cuando me topé, casi por accidente, con una línea de pensamiento que nunca había considerado seriamente: la de los filósofos del derecho natural, específicamente autores católicos contemporáneos de talla monumental como Robert P. George en Princeton y el español Javier Hervada. Por primera vez en mi carrera me vi confrontada con el concepto de ley natural. No era una idea vaga o mística, era un argumento filosófico robusto, racional y deslumbrantemente lógico. La idea de que existe una ley moral objetiva, intrínseca a la condición humana, escrita en el corazón de cada persona y accesible a través de la recta razón, una ley que es anterior y muy superior a cualquier ley humana positiva. Leí sus textos y, con cada página, sentía que los cimientos de mi propio mundo intelectual comenzaban a resquebrajarse. Ellos argumentaban, con una coherencia férrea, que la ley civil promulgada por los estados solo es verdaderamente justa en la medida en que se conforma a esta ley natural preexistente. De lo contrario, arguedaban, no es más que una mera imposición de la voluntad del más fuerte, un derecho sin base moral real, capaz de legalizar cualquier atrocidad si cuenta con el consenso suficiente. Esta idea resonó en lo más profundo de mi ser de abogada de derechos humanos. ¿Acaso no era eso, precisamente, por lo que yo decía luchar? Por unos derechos humanos que fueran verdaderamente universales, inalienables e inherentes a la persona, y no simples convenciones sociales o consensos políticos cambiantes que hoy te protegen y mañana te pueden desechar. Empecé a aplicar este nuevo lente a mi propio caso, y fue entonces cuando vi la grieta, la contradicción fundamental en la que había basado mi... Yo argumentaba con pasión el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física de mi cliente, una joven que había sufrido un grave daño. Pero al mismo tiempo mi argumento completo se basaba en legitimar y normalizar el acto que había directamente negado ese mismo derecho a la vida, a la salud y a la integridad física de otro ser humano, su hijo nonato. La ley civil podía decretar que ese acto era legal,
podía llamarlo un derecho, pero ninguna ley humana podía cambiar su naturaleza moral fundamental. No podía crear una verdad donde no la había. La ley podía decir que algo era lícito, pero no podía hacerlo moral. Esta realización me estremeció hasta la médula. Pero la gota final que colmó el vaso de mi vieja cosmovisión ocurrió durante un debate organizado en la Facultad de Derecho sobre la legalización de la eutanasia. Yo, como experta de renombre, defendía con ardor y aparente solidez la muerte digna, esgrimiendo los consabidos argumentos sobre la autonomía personal y el fin del sufrimiento. Me sentía segura, en control de la sala, hasta que un estudiante, un joven del grupo universitario católico, tranquilo y excepcionalmente bien preparado, tomó el micrófono para hacerme una pregunta. Fue sencillo y claro. Dr. Márquez, si la autonomía personal es el valor supremo que debemos defender, como usted sostiene, ¿qué impide en principio que una persona que sufre una depresión profunda pero que está físicamente sana solicite y obtenga la eutanasia? Y yendo más allá, ha considerado que si la sociedad aprueba una ley que facilita su muerte, en realidad no está ampliando su libertad, sino que le está enviando el mensaje devastador de que su vida, en su estado de sufrimiento, ya no tiene valor y que lo mejor para todos es que desaparezca. Me quedé en un silencio absoluto. En ese instante vi con una claridad aterradora el precipicio lógico hacia el que me conducía mi propia filosofía. Bajo el paradigma de la autonomía sin límites, su pregunta era impecable. No había una respuesta coherente que pudiera negar la eutanasia al deprimido sano una vez que se había aceptado el principio para el enfermo terminal. La pendiente resbaladiza no era una falacia, era una realidad lógica. La ley, sin una brújula moral objetiva que la guiara, sin el faro de la ley natural, se convertía en un instrumento ciego de poder, capaz de ser manipulada para definir quién merece vivir y quién no. Justo, lo contrario de todo lo que yo decía defender. Y en ese momento de profunda crisis intelectual, me di cuenta de algo que me dejó sin aliento. La Iglesia, esa institución que yo tanto había criticado y despreciado por su doctrina opresiva, era, en realidad, la única voz que en medio del ruido del relativismo moderno defendía con una coherencia inquebrantable esa misma ley natural, esa dignidad inherente e inalienable de la persona humana que es anterior al Estado. Era la única que defendía la vida con consistencia, desde el instante mismo de la concepción hasta el último aliento natural, precisamente porque veía en cada vida una chispa de lo divino, un valor que ningún humano puede conceder y, por tanto, ninguno puede quitar. Comencé a asistir a misa no para rezar, pues aún no sabía cómo hacerlo, sino para observar, para escuchar. Me sentaba en la última bancada, como una espectadora más, con mi escepticismo de abogado aún intacto, pero con mi corazón irrevocablemente abierto. Escuchaba las homilías, leía con avidez el catecismo de Iglesia Católica, y descubrí con asombro creciente que la Iglesia no era la opresora que yo había pintado. Era, en realidad, la guardiana amorosa y firme de una verdad profundamente liberadora, la verdad de que el hombre tiene una dignidad infinita e irrevocable dada por Dios, no concedida por el Estado, que existe el bien y el mal, la verdad y la mentira, y que nuestra felicidad última y nuestra auténtica libertad dependen de vivir en consonancia con esa verdad objetiva. Tomar la decisión de alinear mi vida y mi profesión con esta verdad fue el paso más difícil y a la vez más liberador que he dado. Renuncié a tomar casos que fueran directamente contra la ley natural. Dejé de defender causas que, aunque fueran legales, yo sabía que eran moralmente injustas. Perdí clientes importantes, perdí prestigio en ciertos círculos progresistas que antes me admiraban, y las críticas llovieron sobre mí, tachándome de traidora a la causa de las mujeres. Pero en medio de esa tormenta externa, gané un tesoro infinitamente mayor, una paz interior profunda, una serenidad del alma que ningún fallo judicial favorable, ningún elogio en los medios, ningún éxito profesional me había dado jamante. Era la paz de Cristo, que el mundo no puede dar. Finalmente, tras un periodo de catecumenado donde every duda fue respondida, every objeción fue satisfecha con la riqueza de la doctrina católica, fui bautizada en la vigilia pascual, sumergiéndome en la muerte y resurrección de aquel que es la ley viva. Hoy, desde mi mismo despacho en Madrid, sigo ejerciendo mi profesión, pero con un fundamento y una misión completamente nuevos. Ya no sirvo a la ley del hombre como un fin en sí mismo,
sino que uso mi conocimiento jurídico para defender y promover la ley natural, la ley de Dios escrita en el corazón del hombre, que es la única y última garantía de una justicia auténtica y de la dignidad humana inviolable. Soy la doctora Isabel Márquez, abogada de los tribunales de España y ahora humilde y feliz defensora de la ley eterna.